Pues vamos con el tema de hoy, que seguimos con el reino de Dios. Es un tema muy interesante, viendo cada una de las parábolas que Jesucristo usaba para hablarnos del reino de los cielos. Es importante entender qué es el reino de Dios, porque claro, esa es nuestra meta. Como cristianos, esa es nuestra meta para aquellos que hemos decidido entregarnos a Cristo. Y si no sabes a dónde vas, entonces da igual qué camino tomes, ¿verdad? Pero cuando sabes a dónde vas y a qué reino me refiero, al reino de Dios, tu creador, y no de otro Dios que se haya la gente inventado, entonces vas a hacer lo necesario para tomar el camino que Dios ha puesto, el único camino que Dios ha puesto para que entremos en el reino. Y ese camino es Jesucristo. El tema de hoy, vamos a seguir un poquito más con el mismo tema de las últimas 2 semanas. Hablamos de cómo el perezoso no va a entrar y vamos a hoy enfocarnos en la idea de usa bien lo que Dios te ha dado. Usa bien lo que Dios te ha dado. Las últimas semanas estuvimos viendo una parábola de Jesús que estaba en Mateo 25. No vamos a repetir esa parábola, pero vamos a ir a otra parábola que es muy similar a esta. Muy similar, donde básicamente se repite lo mismo, pero con distintas cantidades, pero vemos que el resultado final es el mismo. Y vamos a enfocarnos más sobre el tema de cómo aprovechar lo que Dios nos ha dado, cómo aprovecharlo bien y no malgastar lo que Dios nos da. Pues vamos directamente a la palabra de Dios en Lucas capítulo 19. Vamos allí. Para los que no tenéis Biblia, lo tengo aquí en la pantalla. Lucas capítulo 19. La versión que yo utilizo es la Biblia habla hoy, creo que se llama. Y es una versión más fácil de entender, aunque mi preferida siempre es la Reina Valera. Pero, claro, para entender a veces las palabras más modernas, pues me gusta leer también esto. Claro, yo no sé quién está oyendo, escuchando por primera vez la palabra de Dios y quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Pues Lucas capítulo 19, vamos a ver aquí el versículo 11 hacia adelante, la parábola. Vamos a leerla entera si queréis. De esta manera podemos tenerlo en la mente y después ya, si podemos, pues iré uno por uno explicando un poquito más cada versículo y lo que Dios nos quiere enseñar a través de ello. Pues muy bien, versículo 11. Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Bueno, aquí quiero hacer una pausa, en primer lugar. Mejor hago más pausas más adelante también. Aquí dicen que estaban cerca de Jerusalén, ¿vale? Y ellos pensaban, dice aquí, que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. ¿Vale? Aquí hay que entender que la gente se esperaba que Cristo de repente se iba a convertir en un rey de un ejército humano. Que de repente él iba a venir, iba a aparecer todo el ejército humano que había preparado Jesús y que iba a venir a reinar y a poner su reino sobre la tierra en ese momento. Lo que ellos no entendían es que el reino de Dios ya estaba allí. Porque si os acordáis cuando Jesús fue entregado a los romanos y estaba delante de Pilato, y Pilato le pregunta, dicen que tú eres el rey, que tú eres un rey. Y Jesús le dice, mi reino no es de la tierra, mi reino es de los cielos.
Entonces ahí tenemos que entender que cuando Jesús vino como rey, vino a traer su reino, ¿vale? Su reino no era un reino terrenal, era un reino espiritual. Y él mismo era el reino de Dios. Él mismo tenía ese poder, esa autoridad. Y ese reino de Dios es para ti ahora. En el momento que tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, tú te conviertes en ese reino espiritual, parte de ese reino espiritual. Y ya estás en el reino de Dios. Ya estás con la autoridad que Dios ha dado a todo siervo de su reino. Cuando entendemos estas cosas, ya no andarás como un mendigo. Ya no andarás como un don nadie. Ya no andarás por la vida siendo tentado por los pecados sucios y asquerosos, por las formas de pensar que tiene el mundo. Porque te das cuenta que tú no perteneces a este reino. Tú perteneces a un reino superior, a un reino que es santo, a un reino que es eterno, a un reino que es de parte de Dios y no de parte de Satanás. Por lo tanto, cuando te das cuenta de que ya no eres parte de ese reino caído, sino que eres parte de un reino santificado, de un reino glorioso, de un reino que puede hacer todo lo que Dios quiere hacer, entonces andarás con esa dignidad y andarás sabiendo, cuando veas algo ocurrir que sabes que no es parte del reino de Dios, dirás, eso no es para mí, porque yo no pertenezco a ese grupo, yo no pertenezco a ese reino. Entonces aquí la gente estaba, ya que iba a Jerusalén, ya esperaba que viniera Jesucristo como un rey para destruir a los romanos y a librarlo a todos de esa esclavitud que era la pobreza, que era la opresión de los romanos, que eran esos impuestos que tenían los trabajadores, unos impuestos que no eran justos, eran excesivos, y querían ellos pues entonces creer que Jesús sería quien les liberaría de esa esclavitud. Pero Jesús no vino a liberarnos de una esclavitud física o económica o una esclavitud del gobierno, un gobierno corrupto. No, Él vino a liberarnos de la esclavitud espiritual, de una esclavitud que era donde estábamos atados al pecado, estamos atados a las cosas asquerosas y oscuras que Satanás nos pone a diario, a una esclavitud de una mente depravada, de una mente que estaba, digamos, totalmente sucia, una mente que solo disfrutaba el pecado, que solo disfrutaba la iniquidad, una mente que vemos que en vez de adorar al Creador, adoraba o adora a la creación. Es lo que hacemos los humanos. En vez de adorar al Creador, damos la gloria a la creación, y ahí es donde entra todo ese sistema de los ídolos y las estatuas y la gente que adora al sol y la luna y las estrellas. La mente no está bien, la mente está sucia. Pero vamos con el tema que está en Lucas capítulo 19 una vez más, y leemos esta parábola paso a paso de cuando Jesús está explicando una vez más lo que es el reino de Dios. Nos lo explica en palabras siempre para que podamos entender fácilmente, nos lo explica de una manera para que todo el mundo sepa que el reino de Dios no es algo que está ahí afuera, que es solo para la gente súper espiritual, no. El reino de Dios es para la gente sencilla, para todo aquel que se entrega a Jesucristo y la empiezas a vivir ahora, no cuando te mueres, la empiezas a vivir y a disfrutar ahora. Pues muy bien, vamos a ver la parábola. El versículo 12 en Lucas capítulo 19 dice: por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos,
les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Pues esta parábola, como hemos dicho antes, es muy similar a la parábola en Mateo 25, donde habla de los talentos. ¿Os acordáis? Que hablamos esta semana pasada y la anterior también, donde un talento se refiere a 15 años de sueldo. ¿Vale? Y aquí habla de minas. En aquella parábola a un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y en esta parábola dice que llamó a 10 de sus siervos y a cada uno le dio una mina. Ahora, ¿qué es una mina? Pues una mina es aproximadamente 3 meses de sueldo. ¿Okay? Vamos a decir entonces 1.000 euristas, ¿vale? Vamos a decir que son 3.000 euros. En la parábola anterior vimos que eran 15 años de salario, lo que era un talento, ¿okay? Y calculamos que eso era más o menos 200.000 euros, lo que era cada talento. Aquí son 10 personas, cada uno con una mina, cada uno con 3.000 euros, ¿vale? Una mina. Y leemos lo que pone después el versículo 14. Pero sus ciudadanos lo odiaban. Curioso, ¿verdad? Y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero, diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Está bien, ¿no? 10 veces lo que uno invierte, lo recibe. A mí me gustaría eso también. Y después 17 dice, y le dijo: bien hecho, buen siervo. Puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Vemos aquí que este señor, este hombre de familia, que dice aquí, este hombre de familia noble, no era una persona pequeña, sin poder y sin dinero. Era una persona con bastante dinero, porque al siervo que multiplicó por 10 lo que este hombre le dio, le da autoridad sobre 10 ciudades. Por lo visto entonces era algún tipo de gobernador y tenía mucha autoridad y mucho poder. El 18, entonces vino el segundo, diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo. Pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Ahora este le contestó, el Señor le dijo: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que cualquiera que tiene más, se le dará, cualquiera que tiene, más le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos, mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Qué fuerte. Pues aquí ya hemos hablado de varias cosas cuando estábamos hablando en Mateo capítulo 25, el versículo 14 hacia adelante. Vimos ya la parábola de los talentos
y fuimos bastante profundo en eso, pero aquí hay algunos puntos también que nos gustaría atacar un poquito y entender. Como hemos dicho, son 10 minas, 10 siervos, cada uno con una mina, y después uno de ellos lo multiplica por 10, otro lo multiplica por 5, los otros no lo sabemos, pero había uno que vino y en vez de usarlo, lo puso en un pañuelo, lo escondió, y este es rechazado. Dios lo llama inútil. Entonces tenemos que entender que Dios quiere que nosotros lo que tenemos lo utilicemos. Dios no quiere que estemos con miedo de fracasar cuando usamos lo que Dios nos ha dado. Porque una mina, aunque representa dinero, también puede representar el tiempo que tienes, la salud que tienes, los talentos que tienes en la música, los talentos que tienes con internet, con las redes sociales, con tu trabajo. Y Dios no quiere que nosotros lo guardemos a escondidas pensando que se va a usar malamente o que cuando vuelva el Señor no vamos a poder traer fruto para Él. Él quiere que usemos lo que nos ha dado, porque Él no aguanta, no le gusta para nada que no usemos lo que Él nos ha dado. Y tú pensarás, bueno, yo no sé qué darle al Señor, no sé qué darle. Pues muy claramente, dale lo que tienes. Dale lo que tienes porque, ¿os acordáis de cuando Jesús estaba predicando y dio de comer a los 5,000? ¿Qué le dio ese chaval? ¿Qué tenía? Eran 5 peces y 2 rebanadas de pan, o al revés, no me acuerdo ahora mismo. Pero ¿qué hizo Dios? Lo multiplicó. Lo que tenía, lo multiplicó. Y eso es lo que Dios quiere. Dios ya sabe lo que tienes. ¿Por qué? Porque Él es el primero en dártelo. Él ya sabe las cualidades que tienes, las faltas que tienes, los miedos que tienes, las cosas buenas, los atributos que tienes. Él ya lo sabe. Mejor que nadie. Y cuando tú no lo usas, porque, no sé, por ser vago, por tener miedo a lo que dirá la gente, o cuando no lo usas, entonces es cuando Él se enfada. Es cuando Él se enfada. Y es cuando Él quiere que tú ahora mismo te arrepientas y te des cuenta de que puedes hacer mucho más por el Señor. Mucho más. Mira, aunque estés en la cama con una enfermedad y no te puedas mover, aunque estés como un vegetal, que no puedes hacer nada por tu cuenta, ni comer ni nada por tu cuenta, tú puedes orar, tú puedes ponerte a orar por los santos, por los hermanos, por los pastores, por el gobierno, por lo que necesitamos en España, por la juventud, por tantas cosas que necesitamos que la gente se ponga a orar por esta nación. Y tus oraciones son mucho más poderosas que cualquier arma nuclear. ¿Lo sabías? Tu simple oración puede derrocar a un gobierno. Estamos viendo ahora cómo el gobierno de España no está, digamos, en un buen tramo. Estamos viendo muchas mentiras, muchas cosas que están ocurriendo. Y tu oración puede totalmente o bien derrocar, quitar del medio a esos líderes que no están conforme al corazón de Dios, o incluso tus oraciones pueden cambiar el corazón de esos líderes. ¿Lo sabías? Hace poco leí que las leyes del transgénero y todas esas cosas que están ocurriendo, por lo visto, han quitado un par de cosas de esa ley, donde anteriormente para poder cambiar de sexo y tener esos privilegios de los transgéneros, esa ley, por lo visto no hacía falta ningún tipo de documento, solo decidir que hoy te sientes mujer, pues te cambias de sexo, en vez de
Manolo, te vas a llamar María y punto, y lo hacen en tu DNI y todo, y tienes los derechos de la mujer. Y era solo un pensamiento tuyo, te sientes una mañana mujer en vez de hombre, pues cambias de sexo legalmente. Ya han cambiado esa ley, gracias a Dios, de que no es un juego, no es basado en tus sentimientos, sino que tienes que ir por un proceso de médicos, de evaluaciones, para que decidan por qué es necesario que cambies de sexo. Yo no estoy de acuerdo con que nadie cambie de sexo, pero por lo menos la ley ha cambiado ahora un poquito. Dios ha cambiado el corazón de ese líder que quería hacerlo de otra manera, y por lo visto han cambiado esa ley para que no sea tan fácil que uno cambie de sexo como si fuese una cosa emocional, una cosa que tú decides, porque el decidir tu sexo es Dios, es tu genética, es tu biología, no es tu mente. No es tu mente, tener eso mucho en cuenta. Pues seguimos con el tema este. Pues vemos aquí, vamos a ver por ejemplo el versículo 24 al versículo 26, lo que nos decía aquí el Señor. Dice, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dársela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene, más le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso es algo que nosotros no entendemos mucho, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios le quita al que no tiene? Bueno, cuando dice aquí que le quita al que no tiene, no se refiere que si estás pobre y estás desesperado y te cuesta llegar al final de mes, que Dios también te va a quitar eso. No, no se refiere a eso. Se refiere al que no tiene por ser vago, al que no tiene por malgastar, al que no tiene por no ponerse las pilas cuando se las tenía que haber puesto, al que no tiene por no arrepentirse en su debido tiempo, al que no tiene porque no le da la gana y punto. Pues entonces a ese, por ser malo, por tener la mente mal, se le quitará aún lo que tiene, y Dios se lo va a dar al que de verdad aprecia lo que Dios le ha dado. Lo que de verdad se le ocurra para conseguirlo todo en la vida. Y no es un vago, no es una persona que vive del cuento, una persona que no es una persona que busca siempre atajos para ganarse la vida más rápidamente. No. El que es buen siervo y fiel y vive con el temor de Dios, a ese Dios le va a dar más y más. Porque vimos aquí que este hombre dice que tenía miedo de Dios, miedo de este siervo, de su Señor. Miedo de que de que su Señor era una persona que quería, digamos, sacar de él trabajo en balde. Más adelante veremos, la semana que viene, Dios mediante, que como una mentalidad mal sobre quién Dios es, nos puede también quitar la bendición. Cuando no entendemos quién es Dios de la Biblia, cómo Él nos ama, cuánto Él nos ama, cuando no lo entendemos, es cuando de verdad podemos perder muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y es justo lo que hizo este hombre. Él pensaba que Dios era una persona mala, o su maestro, su amo, era una persona malvada, que era injusta, y por eso no hizo nada con la mina que el Señor le dio. Vimos también en Mateo, hablando de las 10 vírgenes, ¿vale? Vimos también, la parábola de las 10 vírgenes, vimos también que estas vírgenes, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas, y las que fueron a comprar aceite volvieron con el aceite equivocado, por lo visto. O también pensamos que ese aceite no se puede comprar. ¿Cómo se consigue el aceite bueno? ¿Cómo se tiene la mentalidad bien correcta? ¿Cómo se tiene una vida correcta, lleno del Espíritu correcto? Pues sencillamente hay que invertir lo que tenemos para la gloria de Dios.
Hay que hacerlo todo conforme a su palabra. Y entonces ese aceite va a incrementar. Ese aceite va a ser santificado y usado para la gloria de Dios. Esos dones espirituales serán usados para que Cristo reine más en tu vida y reine más en la tierra. Así es como tenemos ese aceite correcto y nos convertimos en las vírgenes prudentes. Vamos al versículo 30, a ver qué pone aquí. Aquí no es en otro, a ver si en Mateo 25, vamos allí un momentillo, a la otra parábola. Mateo capítulo 25, versículo 30, al final de la parábola, nos dice aquí: y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. Y en la parábola que estamos viendo hoy, en Lucas 19, vemos también que hay un castigo para primeramente los que no hacen lo que tienen que hacer, y también para los que claramente dice lo que odian, los que son enemigos de Dios, a aquellos Dios los destruirá. Pero a estos mis enemigos, versículo 27, que no querían que reinara sobre ellos, traerlos acá y matarlos delante de mí. Mira, Dios nos da siempre conforme a nuestra habilidad. No hay excusa. No hay excusa que valga para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Él siempre te va a dar lo que tú puedes en ese momento asumir y lo que puedes superar. Ahora, no quiere decir que no te va a dar más de lo que puedes superar, porque hay que entender que para que tu fe crezca tienes que pasar por momentos difíciles. Hay que entender que así es como Dios hace que dependamos más de Él, pasando por dificultades. Esta es la única solución. Y es cuando tú te pones de rodillas de verdad, cuando las cosas no te van bien, es cuando de verdad clamas a Dios, cuando de verdad te aferras a sus promesas, a su palabra, y es cuando creces en el Señor. Y por eso Dios quiere que tú pases por ese tramo. Nunca digas que no tienes nada que darle al Señor, que no tienes nada que ofrecerle a Dios. Eso es mentira. Incluso los diezmos, yo lo hago a tanta gente y me dice, no diezmo porque no tengo. Es mentira, mentira. Cada vez que te gastes €1, tú apartas 10 céntimos para el Señor y verás cómo no te va a faltar de nada. Te lo digo así de claro, es muy sencillo. El que no tiene es porque no está dando. El que no tiene es porque no está dando. No sé cómo decirlo, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Y te digo por mi propia experiencia, con muchas familias con las que hemos tratado, muchas parejas, incluso individuos, en el momento que empezaron a diezmar, en el momento que empezaron a depender de Dios como su proveedor y a obedecer lo que tienen que hacer en la palabra, su vida cambió, su mentalidad cambió, su fe creció de tal manera que ya no vivían con esa incertidumbre de el qué pasará mañana. Y aquí es lo mismo, esta mina que Dios le da a estas personas, el que tenía fe, el que sabía que podía hacer algo con ella, lo usó porque tenía fe. Tenía fe no solo en sí mismo, fe en que Dios también le iba a cambiar, le iba a usar. Tú tienes que hacer lo mismo. Nunca más digas que no tengo nada que dar. No solo te hablo del diezmo, te hablo de no tengo nada que darle al Señor. Sí que tienes. Ve a todos los cultos, reúnete con personas, ora con ellos. Si sabes leer, lee la palabra para aquellos que no saben leer o que no pueden leer por la edad avanzada. Si sabes escribir, escribe para el Señor poesía, escribe canciones, escribe testimonios, escribe tu propio testimonio para tú poder compartir con otros cómo Dios te ha cambiado la vida. Yo te garantizo que Dios te puede ayudar
en dar lo que tú quieres dar si solo te presentas ante Él? ¿No sabes qué hacer? Habla con nosotros. Yo tengo mucho trabajo que hacer en internet, en las redes sociales, en cosas que estoy escribiendo, preparando para traducir y todo lo demás. Ven y nosotros te pondremos a trabajar, a hacer cosas para el Señor. Y si no, pues vete a la calle a evangelizar, vete a la calle a hablar con las personas de Dios. Nunca digas que no tienes nada que hacer para el Señor, que no tienes nada que darle al Señor. Mira, una cosa muy sencilla. Nosotros estamos ahora online, ¿verdad? Y nuestro ministerio es totalmente online. ¿No tienes nada que hacer? ¿Tienes un móvil? Pues vete a todos los posts y ponle me gusta. Y comparte. Y pon un comentario. ¿Eso qué hace? Eso trae más tráfico a la página web, más tráfico a las redes sociales. Y así es como tú ayudas a nuestro ministerio a que más gente lo conozca. A más gente lo conozca. Mira, hay gente que yo conozco que casi no saben leer bien. Les cuesta mucho usar internet. Incluso mi suegra, que no conoce mucho cómo usar internet. ¿Sabes qué hace ella? Es la más fiel que tengo seguidora en las redes sociales. En casi todo lo que tengo puesto, en casi todos los vídeos, hay un comentario suyo. Ella solo sabe de una cosa. Solo sabe meterse en YouTube y poner un comentario. Meterse en la página web nuestra y poner un comentario en algún devocional o alguna otra cosa. Y es lo que hace y lo hace a diario. Y allí Dios le va a multiplicar, le va a bendecir, le va a dar incluso más talento y más capacidad para hablar con más personas. Cuando yo pongo en el grupo de WhatsApp una foto del ministerio, de algún tipo de programa o alguna cosa y pongo ponerlo en vuestro estatus, la primera persona que lo pone es ella. ¿Por qué? Porque es lo que sabe hacer. Y muchos lo ven. Y a través de eso, ella va a ser bendecida. Entonces, nunca digas que esa mina que tú tienes no sirve para nada. Siempre puedes hacer algo para el Señor. Yo te garantizo que si lo haces, si tomas un paso de fe, de repente vas a ver que no solo una cosa vas a hacer, vas a poder hacer 10 cosas más. Porque cuando tú hagas todo esto, Dios te va a dar a cargo más almas, más oportunidades para llegar a más personas. Pero empieza por esa una mina que te ha dado y no la malgastes, no la escondas en un pañuelo. Úsala porque es valiosa. Una se puede convertir en 10. Maravilloso, ¿verdad? Con esto te dejo hoy. La semana que viene, Dios mediante, seguiremos con esta parábola y la otra también que vimos antes, pero entendiendo más cómo no hemos entendido del todo quién Dios es, y al no entender quién Dios es y su carácter de amor es cuando perdemos gran parte de nuestra bendición. Te animo con esto a que sigas leyendo la palabra, que nos sigas online y pido al Señor que te bendiga esta semana, que de verdad recibas una palabra de parte de Él, que sea una palabra